Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de cada individuo y no reflejan ni representan posturas políticas o ideológicas de nuestro canal, el cual es solo un medio de expresión para las y los ciudadanos de nuestra localidad. 8 TV, el canal de Iguala. El siguiente programa es clasificación A, contenido apto para todo público. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, placer saludarlos una vez más, una edición de Adrenalina Deportiva y Perfiles. El día de hoy, en este 11 de agosto de 2023, tenemos la presencia de Francisco Lara Valderas, periodista que tiene ya 36 años en el ámbito del periodismo, de la labor de medios, pero que para platicarnos toda esta actividad, sus inicios y lo que será una amena charla con él. Frank, buenas tardes. Frank Lara, te platico, le digo como es conocido, ¿no?, en el argot del periodismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a este programa Adrenalina Deportiva. Así es. Pues saludamos antes de iniciar a toda la gente de Canal 8 de WIS, de Sistema Abierto, Facebook Oro de Live aquí en Canal 8 de WIS también, y Radio Plata, también por Facebook Live y en Facebook Live de Oro FM. Pues iniciamos con esta charla, Frank. ¿Dónde creció usted? ¿Dónde estuvo? ¿Y cómo fue su ambiente en la niñez? Porque a mí siempre me da curiosidad conocer en la gente que es muy dedicada a su labor, cómo son sus infancias de ellos y en dónde crecen. El aspecto humano, ¿no? Exactamente. De la persona que sale al público. Reitero el agradecimiento, Oscar, por esta invitación. Bueno, yo soy hijo de un señor igualteco y una mujer de Arcelia, de la región de Tierra Caliente. Mi mamá fue de esa región, desafortunadamente los dos ya murieron, pero yo nazco por azares de en Cocula, porque ahí vivía mi abuela, pero pues nada más me llevaron a nacer y vengo otra vez a Iguala, me trajeron aquí. De hecho, de los 7 hermanos que fuimos, 4 nacimos allá, ya los 3 aquí. En mi infancia, pues aquí mi papá era trabajador de lo que hoy es la Zagarpa, entonces era la SAR, en aquel entonces Secretaría de Agricultura y de Recursos Hidráulicos. Y ahí en la carretera Iguala-Tuxpan, ahí se compró un terreno para nuestra casa y ahí nos desarrollamos. Después aquí en el barrio de San Pedro, en calle Guerrero, donde hay un restaurante, hay un buffet, creo. Ahí viví también un tiempo, jugué incluso en Juvenil B con el San Pedro, que tenía don Mario Chávez. Okay. No sé si se acuerdan de él, que tenía su taquería muy famosa también, de Iguala, y traía luchas, era muy deportivo. Uno de sus hijos fue mi compañero y él me invitó a trabajar. Compañero de secundaria, y él me invitó a jugar al Deportivo San Pedro en ese entonces, en esa categoría en aquel entonces de secundaria, etapa de secundaria. Juan Carlos Chávez, por cierto, ahora está en Estados Unidos, luego se comunica por ahí. Juan Carlos Chávez Tejeda, compañero de secundaria, y por él ahí empecé a jugar en el fútbol. Ya desde chavos jugábamos fútbol en el barrio allá con nuestro vecino, por cierto, aquí tiene su programa Julio César Zubillaga, con su familia contra mi familia, okay. Porque ellos también eran 4 hermanos, nosotros éramos 5, y ahí hacíamos el equipo. De hecho, tuvimos un equipo muy que en su momento sonó mucho, las Águilas. Las Águilas, así, después fueron Rodcar, ¿no? Después se le juntó el nombre, ¿no? Ya. Eran Águilas no por el América, sino por bueno. Urquiza, okay. Que era el presidente de los boceadores, que tenía su puesto de revistas, don Benito, que está en la esquina de la panadería de San Francisco, aquí en el centro. Okay. Su organización se llamaba así, Águilas del Sur, por eso le pusimos al equipo Águilas, porque él, Rudy Martínez y Félix Salgado Macedonio formaron el equipo.
junto con nosotros. De ahí viene el nombre de Águilas, ¿no? Águilas. Que siempre me dio la curiosidad de saber, porque bueno, yo veía en los periódicos, en las programaciones, tablas de clasificación de segunda, después ascendió a primera, ¿no? Ya Sí. más reforzado y alguna cosa. Ya con jugadores de Morelos que venían a reforzar. Sí, exactamente, y ya se veía el equipo de Águilas que estuvo mucho tiempo en el algo futbolístico. Sí, duró muchos años, fue en segunda fuerza muchos años. Y pues yo ahí jugaba ya en reservas de segunda fuerza, ya no daba para más, más que ahí. Y al mismo tiempo, pues empecé en el periodismo escribiendo deportes para el periódico Acción en aquel entonces. Así es. Antes de seguir, ¿en secundaria también fue aquí en Iguala? Sí. Sí, en la Jaime Torres Bodet. Estaba creo que muy cerca de su casa, de mi ¿verdad? casa. La secundaria. Y entró directamente al CREN, ¿usted también le tocó? Me tocó todavía esa época de secundaria al CREN. O sea, yo salí del CREN a los 18 años, ya era maestro. Muy joven. Sí, porque saliste de la secundaria a los 15 años. Yo cumplo los 19 hasta diciembre. O sea, generalmente de 19 eran 15 de la secundaria y te entras 4 del CREN. Pero yo como cumplo años en diciembre, pues salía de 18 y medio, vamos a llamarlo. Así es. Ganando 29 pesos quincenales como maestro. 29. En aquel entonces. En aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la docencia? 2, 3 años, porque al mismo tiempo empecé a trabajar en el periódico Acción, escribiendo deportes, y pues ahí me pagaban 90 pesos a la quincena, entonces era el triple. Así es. Y me llamó la atención el periodismo, creo que desde la secundaria, porque sí, como que se me daba mucho la redacción. Incluso en la secundaria tengo la anécdota de que antes había los talleres de mecanografía. Sí. Taquimecanografía, ¿no? Taquimecanografía era. Así es. Y todos en el salón escogían, o los salones, carpintería o herrería. Y yo era el único hombre que estaba en taquimecanografía con mujeres que pues, eran las más interesadas en aprender a escribir a máquina. Así es. Y yo me metí ahí precisamente para aprender, ¿no? Sí, y creo quinta chiquita. Y sí fue bueno, ¿no? Ese taller creo que fue muy fructífero para usted a futuro. Sí, porque las notas se hacían antes a máquina, todavía no había ese cambio a las computadoras. Me tocó esa transición ya trabajando en el diario de Iguala, dejar las máquinas mecánicas a las computadoras. Así es. Esa es otra pregunta. Llega el 22 de julio de 1987, se inicia en el periodismo. Sí. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Cómo se acerca usted a la Acción, al periódico? Ya ve que en su momento había el boom de periodismo en Iguala, muchísimos periódicos, Correo, Diario de Iguala salió después, sí. Actualidades, y bueno, un sinfín de periódicos que ya venía esa fama que tenía Iguala de formar muchos periódicos, de que salieran a la luz. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo usted dijo, voy a acercarme al periodismo? ¿O cómo fue ese vínculo con el periodismo? Pues yo termino en el CREN y trabajo de maestro 3 años. Tengo una aventura acompañando a un amigo a Estados Unidos, de mojado, ilegal, que él me dijo, su papá, él salió del CREN y me dijo, acompáñame en enero del 87, precisamente ese año. Pedimos permiso en el magisterio y nos fuimos, porque su papá lo estaba. Y me voy con él, salimos un domingo de aquí a México, de México en avión a Tijuana, y de Tijuana al otro día en la madrugada nos pasan a San Diego. Facilito así. Sí, yo dije, ya estamos en Estados Unidos. Ya, no había tanto problema, ¿no? En su momento. Cuando yo había leído reportajes de las situaciones que morían en el desierto, pero fue muy... Su papá pagó todo de mi compañero. Yo con tal de que lo acompañara yo, nos pagó todo. Llegamos a Chicago, de San Diego a Los Ángeles, de Los Ángeles a Chicago. Y en Chicago llegamos a las 6 de la mañana, nos invita a almorzar su papá y dice, prepárense porque ya vamos a empezar a trabajar. Yo nos iba acompañando y ya empezamos a trabajar a la hora ahí. En un invernadero trabajaba su papá, mi compañero y mi amigo Ranferi Arteaga, originario de Arcelia, por cierto, él, pero vivía en la 20 de noviembre. Okay. Y me estuve 6 meses allá. Después me regresé a integrarme al magisterio, pero pues ya tenía el gusanito del periodismo y empecé a tomar algunos cursos en este entonces por correspondencia en un instituto que estaba en la Ciudad de México. No había correo, no había redes sociales, pues era por correspondencia. Sí. Me mandaban el material, yo contestaba, lo mandaba, me calificaban. Cuando menos lo básico del periodismo empecé los géneros periodísticos, que es lo que debemos aprender todos los comunicadores, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Saberse los géneros periodísticos es lo más básico que debe tener un periodista. Y fui a pedir, y estaba fundándose el diario de Iguala, precisamente.
con un señor que se llamaba Delfino Quinto. Sí, que periodista, fundó, sí. Sí, Muy famoso, bueno, famoso. he leído notas de él en periódicos de actualidades, Sí. Correo y mucha información, era muy intrépido en ese aspecto. Sí. Él, ¿eh? ¿Con él se comunicó con él al principio? Fui y me recibió él en el periódico y me dijo, ¿quieres ser periodista? Digo, no, ya estudié, yo tengo unos cursos y que me interesa. Vente al Ministerio Público y tráeme las notas que hay. Así nomás. El Ministerio Público, no sabía nada, yo no, eso no es lo mío, creo. Y entonces fue cuando tuve un contacto con Félix Salgado Macedonio, a través de un compadre que por cierto acaba de fallecer, Isidro Rangel Flores, el de la refaccionaria que está en Aldama. Okay. Él me presenta con Félix, andábamos viendo eso del equipo y dice, pues vente aquí al periódico, te nombro subdirector, luego me dijo, y escribes deportes. ¿Sí? Y escribía deportes y me nombra subdirector del periódico Acción y hacía una columna. El antecedente de la que escribo hoy se llamaba Día tras Día, esa columna. Desde el 87 empecé. Yo, de los que hacemos columnas en Iguala, fui de los iniciadores en ese entonces. ¿Esa estuvo también en Diario de Iguala? Sí, también allí. Cuando 3 años después que me invitan en Diario de Iguala a trabajar, Armando Cortines, hermano de Fernando Cortines, el esposo, la actual directora. Sí, ella llegó después, que se casó con Fernando. Armando Cortines está en Aguascalientes, su hermano. Él era el encargado como el gerente, pero los dueños eran Fernando Cortines y Huemana. Y él es el que me invita a trabajar a Diario de Iguala y ahí estuve más tiempo. ¿Qué tiempo más o menos tarda? ¿Unos 5 o 7 años? Como 6, 7 años, porque después empecé a trabajar de reportero para el noticiero Enfoque de La Sabrosita, que en aquel entonces era el 93.9. El director del noticiero era Agustín Mazón. Ahí empezó la etapa en radio. Ahí empecé. No, ya desde antes estaba, con Julio Zubillaga teníamos un programa deportivo bueno, su papá nos invitaba a la estación donde tenía Brindis Deportivo. Moctezuma se llamaba, por la cervecería. Sí. Que le dejó el programa don Emilio Fernando. Don Emilio, ¿verdad? Don Fernando Alonso. Sí. El papá de Emilio Fernando. Sí, ahí mismo estuvo Ramón Chavira en este Ahí programa. estuvo Ramón Chavira. May Cabrera creo que sí también, ¿no? Estuvo también ahí. Creo que más de tiempo después, pero en la época de don Carlos Zubillaga López nos invitaba de chavos a su hijo y a mí, a Julio. Y allí nos invitaba a participar en las transmisiones de básquetbol, de fútbol. Luego hicimos otro programa deportivo aquí en la XKF, que ya no existe. Ya no está, desafortunadamente, ¿no? Tristemente, ¿no? Sí. La primera radiodifusora de 1947 y de repente se acaba, ¿no? Pero se fue así como si no pasara nada y a mí se me dio curiosidad, ¿no? Porque fue la primera radiodifusora que hubo en Iguala y de mucha difusión. Sí, la hora del cuento, ¿no? Era muy famosa, con muchos locutores ahí famosos. Y ahí hicimos un programa deportivo y pues, tuvimos éxito porque en una entrevista, una vez entrevistamos a Miguel Mejía Barón, vino de gira por Iguala y lo invitamos a la entrevista. Bien atento el señor, director técnico de Pumas. De Pumas, sí. Cuando Pumas era... Sí, de la época de Hugo Sánchez y de los buenos. Lo entrevistamos como director técnico. Teníamos el programa más o menos, teníamos nuestro rating. ¿Cuántos eran integrantes? ¿Eran 4 en ese, no? Nomás Julio Zubillaga que yo. Sí, ya independientes de su papá, porque su papá tenía su programa allá en la otra. Brindis Deportivo Moctezuma. Sí, también Julio estuvo mucho tiempo en el Correo escribiendo deportes también. Él escribía deportes en el Correo, yo escribía en La Acción. Y pues éramos hasta cierto punto parciales, porque las incidencias de los partidos donde jugábamos nosotros ya le cambiábamos. No sé, cuando nos goleaban, no fueron 5-0, fueron 2-0, fueron 2-1. Hablamos del periodismo deportivo de aquel entonces. Me ha tocado leer también notas de los 70, de los 80 en periódicos. Y el periodismo deportivo era muy duro en su momento, o sea, era muy fuerte, o sea, la crítica venía en base al desempeño, o sea, no se metía que si cosas de extracancha, no. Me sorprende la crítica dura hacia... Futbolística. Sí, ¿a qué se debía usted? ¿O cómo lo vivió usted? Porque a usted le tocó... He leído crónicas de usted de deportes también. Sí, muy duras, pero como te dices tú, a lo futbolístico, a criticar el partido, al árbitro, al jugador o lo que el hecho, ¿no? De repente alguna bronca que había, que ya ve que el fútbol igual de repente también era un poco duro. Broncas. Sí, a mí me tocaron varias, de periodista y de jugador. Sí, también le tocaron. Sí. Nos tocaron varias bronquitas también. Afortunadamente no pasó a mayores, quedaba ahí.
que en paz descanse, Urbano Delgado Castañeda, tuvo un altercado yo, personal, muy fuerte con él. Era presidente de la liga, sí. Sí. Acabando el partido de fútbol nos hicimos de palabras y casi llegábamos a los golpes. Sí, yo me llegué a enterar también de Artemio Abarca, que llegó a ser agredido. Me enteré también de, por ahí, Gerardo Lagunas Pineda, que también de repente le tocó. O sea, ¿les tocaba a ustedes también esa situación que era también lidiar con ella, ¿no? En su momento. Sí, pues escribías y te decían, yo tuve un problema por eso, por lo que escribí con Joel Valdés. Ahora somos grandes amigos. Y hasta fue diputado local. Sí, de la lotería. Joel Valdés, el papá de Jorge Valdés, que juega en el Unión. Ok. Sí. Con él ahí con ellos, tuve una fuerte discusión con él. Pues, incluso quedamos mal, pero ya después hicimos las paces, pasó, me pidió disculpas, se arregló el problema. Somos grandes amigos ahora. Okay. Vamos a una pequeña pausa comercial. Dice Kazobu Kion Iguala, lo está viendo. Saludos a Frank Lara, excelente periodista y ser humano. Muchas gracias. Continuamos en un momento. Privilegiando el bienestar de la niñez guerrerense, diputadas y diputados de la 63ª legislatura aprobaron en el transcurso de este año reformas a ordenamientos jurídicos para erradicar todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento sus derechos y procurando su óptimo desarrollo. De entre las reformas aprobadas destacan las que establecen agravantes al delito de abuso sexual contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual. Lo anterior en respuesta a datos que colocan a México como el primer país en el mundo en cuanto a índices de abuso sexual contra menores, superando los 600,000 casos. Quedó estipulado que a quien cometa violación en contra de una persona menor de 15 años de edad se le impondrá una penalidad de 10 a 40 años de prisión, lo mismo que a quien sin violencia realice cópula con una persona menor de 18 años. Por otro lado, la armonización de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado es para otorgar atribuciones al gobierno del Estado, en concurrencia con la Federación, para que se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia, en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años. A la par, las diputadas integrantes de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se han reunido con integrantes de la UNICEF para abordar las estrategias para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Como parte de los avances de la iniciativa internacional Spotlight, se presentó una iniciativa para armonizar 5 ordenamientos locales en materia de violencia sexual a estándares internacionales. También se reformó el Código Penal para prohibir y sancionar conductas relacionadas con el matrimonio infantil, y a diversos ordenamientos para crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, donde se inscribirá a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de 30 días, o que hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de esta obligación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Bien amigos, ya estamos de regreso para continuar con la información. Frank, pues nos quedamos en la cuestión del periodismo duro, ¿no?, que había en su momento en el deportivo, porque me llama la atención todo esto de que pues recibieron no amenazas, bueno, sí amenazas de agredirlos, ¿no? Golpes. Porque sí, la gente no les gustaba, el periodismo deportivo era muy crítico, muy duro en la cuestión futbolística, no se metía, eso sí, con lo personal no. Con lo personal no. La vida personal de cada quien es siempre, bueno, por lo menos en mi caso es muy respetable, cada quien es libre y es su decisión, ¿no? De actuar como quiera. Fuera de la cancha ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Aquí viene también la otra cuestión, platíquenos, radio, aparece la radio, Acción, luego viene Diario de Iguala, pero viene también la radio, ¿no?, que es donde actualmente se mantiene, y creemos que su trayectoria es muy importante, es bien valuada porque se mantiene activo en una radiodifusora que es muy complicada. Sí, hay que pide resultados. Sí, exige audiencia. Buenos resultados, y buenos resultados, no cualquier resultado. Sí, bueno, la radio siempre es mi pasión. Desde pequeño que escuchaba a los locutores estrellas de aquel entonces, yo los escuchaba como artistas.
Y de hecho la gente en su momento llegó a ver a los locutores como artistas. Sí, ¿verdad? Yo escuchaba a Carlos Bielma y Córdoba en las estaciones, a Jaime Arroyo, a Edmundo Santana Cuevas, del otro lado al señor Solís, a Chucho Cadena, bueno, La Hora del Cuento, todos estos programas pues que escuchábamos de niños, ¿no? Siempre me fascinó. Y de hecho dije, cuando sea grande voy a ser locutor. Pero yo quería ser locutor de esos que mandan saludos, que tienen programas, ¿no? Ok. Hice mi examen para locución. Afortunadamente lo pasé en la Secretaría de Educación Pública en México cuando se hacía el examen y había categoría A y B. Lo pasé con categoría A y porque hacen exámenes hasta en inglés. Español, inglés, palabras en inglés que pues, cuando estás haciendo comentarios tienen que oírse bien, ¿no? Como se pronuncian en inglés. Y tengo mi certificado de locutor. Yo quise ser locutor. Después me di cuenta que cuando tomo parte del noticiero en la radio, pues muchos locutores de los que estaban ahí no tenían su certificado, porque se les complicaba por trámites burocráticos y yo lo hice en su momento. Y empecé precisamente como reportero del noticiero Enfoque, ¿no? Entonces, mandando mis notas. A las 3 de la tarde ya estaba libre, era reportero, hacía mis notas y salen en la tarde en la radio. Y ahí estuve hasta 1997, cuando el doctor Lázaro Mazón Alonso me invita a trabajar en el ayuntamiento como director de comunicación social. Y yo le dije, cuando me hizo la invitación, que yo siempre había criticado al gobierno. Sí. Dije, nunca voy a trabajar por un gobierno porque todos son corruptos, todos son ladrones. Y esas mis críticas eran fuertes en la columna. Sí. Pero él me dijo, pero ahora es el PRD el que ganó, somos diferentes. Y al final salieron peores, pero bueno, no todos. Sí. Hay sus raras excepciones. Y en el 97-99 estoy como director de comunicación ahí con él. Es la otra cuestión, ¿no? La otra pregunta que también tenía planteada. Ya me adelanté. ¿Cómo vivir, no? Sí, no, es parte de la que ya venía. La otra parte. La otra parte dentro de comunicación y sobre todo usted viendo ahí cómo maneja la información. Cuando entra el doctor Lázaro, la feria la regresan a la calle, se va al ferrocarril y bueno, ¿no? Y les tocan una serie de situaciones nuevas al PRD en ese cambio. ¿Cómo es vivir una situación de comunicación ya usted dentro del ayuntamiento? ¿Cómo informar? ¿Cómo informar y que la gente quede convencida del hecho? Cuando me hace la invitación, yo le dije eso, le digo, pues yo nunca he trabajado en un ayuntamiento y dije que nunca iba a trabajar. No sé qué hace una oficina de comunicación social, entonces le digo, déjame checar, tomar un curso, no sé, un diplomado. Y me fui un mes a León, Guanajuato, a tomar unos talleres que había. ¿Qué hacer desde una oficina de comunicación social? Se llamó ese taller. Y impartido por una empresa de un panista, Carlos Medina Plasencia. Los panistas son muy buenos en esa cuestión de comunicación social. Era el único de Guerrero que estaba ahí, del PRD, porque había del PAN, estaba la directora de comunicación social de Carlos Janrón, que era presidente de Tijuana. Sí. El alcalde de Guadalajara, su directora de comunicación, ¿no? Seguros. Aquí era yo, una secretaria y un asistente. Carlos Janrón, ¿no? Aquel político de que por no ser mexicano, la nacionalidad no pudo ser presidente, ¿no? Pero pues era muy fuerte, ¿no? Presidente municipal de Tijuana. Sí. Y su directora de comunicación social estuvo ahí. Yo aprendí mucho de ella y cuando regresé le dije, ahora sí, te acepto el cargo y vamos a trabajar. Y fue cuando pues aprendes muchas cosas en esos talleres porque pues una cosa es hacer el boletín y mandarlo, oye, el presidente hizo esto y ya. Pero hay que tener una estrategia, ¿no? De cómo manejar la información y cómo ir llevándola para que la gente se vaya informando. Me tocó, sí, la última vez que los ciudadanos bloquearon para que no se llevaran las vías del tren, cuando se fue el tren. Ahí manejamos la información. Situaciones difíciles, a veces se llaman, en gobierno se llaman crisis de gobierno. Y tienes que aprender a manejarlas a través de conferencias. Debes saber cuándo emitir un boletín o cuándo hacer una conferencia o cuándo poner al alcalde o al presidente municipal para que lo entreviste, ¿no? Que se dé como por casualidad que lo entreviste, ¿no? Es toda una estrategia que se tiene que armar. Y eso lo aprendí allá para precisamente venir a dar resultados. Y el suceso de la feria, ¿no? Que regresa a la calle otra vez y también como que también... Y hay que manejar. Por manejarlo, ¿no? ¿Cómo vivieron esa situación también? Porque me imagino que fue algo, pues, duro para el doctor, ¿no? En su momento que recibió esa noticia y, pues, esa situación, ¿no? Que parecía ya resuelta, de tener algo fijo para que la feria viviera algo bien, pero bueno,
se dio la situación y enfrentarla, sí, manejar la información mientras estés manejando la información correcta, mientras des a conocer. Yo manejé un lema que es informar lo que es y ser lo que se informa. O sea, si tú estás dando a conocer una información, hay que tratar de que esa información sea sólida, tenga argumentos, porque hay muchos que mandan boletines que ya tienen el formato hecho y además los mandan y no convencen a la gente. Entonces se trataba de convencer a la ciudadanía de qué se trataba, ¿no? O sea, que no es fácil, por lo que me platicas, ser director de comunicación. Es una gran labor. O sea, cualquiera puede ser, pero no... pero no correcta. Respeto, sí. Con todo respeto, ¿no? Yo me preparé, porque dije yo, me gusta hacer las cosas bien. Me fui a ese taller a León, Guanajuato, me perdí un tiempo y ahora sí ya regresé. Y en el... ¿Regresó al otro trienio? Bueno, el otro trienio me invitó a la campaña, dice, ya sabes, no, aquí ya sabes, en la campaña no hay nada, no hay gratificaciones, no hay nada, pero si gano, tú vas a ser el director de comunicación. Y ganó. Y ganó, y me eché otros 3 años ahí con él. Vamos a unas imágenes, por favor, que tenemos por ahí, recordando algunas anécdotas de don Frank. Bueno, esa es una de Diario de Iguala, de 1989. Y la columna, ¿no? Cascaritas, que es la que encontré en Diario de Iguala. Sí. Y ahí se maneja, ¿no?, su información. Y ahí viene, usted manejaba en la columna todo lo que había: voleibol, básquet, lucha libre, de repente se llegaba a ver, fútbol. Pero el fútbol era como que el eje, ¿no? El eje. Ha sido siempre el eje. Sí, el fútbol. A nivel nacional, incluso. A nivel nacional. Mundial. Exactamente, pero esa es una de las columnas que encontramos de usted en Diario de Iguala. 4 de enero del 89. Sí, es entrando el año. Seguimos con la siguiente. Bueno, esa ya es una nota misma de ese día. Uh-huh. Y ahí viene, ¿no? Cómo usted escribía su nombre de Frank Lara, ¿no? Ahí lo escribía. Y ahí está también otra de la información. Y esa es la columna que encontramos también en Diario de Iguala. Decía día tras día, y ahí utilizaba ya el nombre completo, ¿no? Sí, para la columna sí utilicé el nombre completo. Ajá, ahí está, y era la columna. Y en deportes ocupaba el nombre. Pues me dijeron cuando hice mi examen de locución artístico, dice, ¿tienes tu nombre artístico? Le digo, Francisco Lara Valderas. No, tu nombre artístico, los locutores tienen un nombre artístico, yo no sabía. Ajá. Le digo, pues mis hermanas desde niño me dijeron, Frank Lara, ¿qué queda? Y ese fue mi nombre. Y ahí está, y me da atención esa columna porque dice usted, maneja un aspecto personal que vino al centro y bueno, haciendo aguas con el agua, ¿no? O sea, una de las columnas de las tantas vivencias que vive, ¿no? Se puede hacer periodismo hasta con una situación de uno, ¿no? Vivirla, y la columna te da el espacio para hacerlo, ¿no? Sí, la columna es el género periodístico donde puedes opinar, puedes hacer citas, puedes meter crónica, puedes hacer muchas cosas, manejarla, porque es tu columna, es tu opinión, es tu esencia. Así es. Vamos con la que sigue, por favor. Y bueno, ese es un homenaje que le hacen a usted el día de su cumpleaños. Si le puedo acercar, porfa. Ahí vienen todos los integrantes de Diario de Iguala. Yo veo que era un ambiente muy padre estando ahí, ¿no? Y ahí vienen todos los que colaborábamos. Sí. Así, los que colaboran. Y no alcanzo a verlos todos, pero deja ver si me acuerdo. Le acercamos, por favor, la imagen, si puedes, Jesús, tantito para ver esta imagen. Pero es de diciembre, o sea, ya es el 29 de diciembre su cumpleaños. Mi cumpleaños, 29 de diciembre. Salió esa invitación. Era una plana, felicitándome. Sí, de toda la gente. Y ahí está, mira. Se alcanza a ver. Abundes era precisamente y Fernando Cortines eran los dueños del periódico. Jesús Hernández. Jesús Hernández, que sí trabajaba el linotipo y la prensa. Fernando Cortines. Marisol Ayala ya estaba ahí. Ahí está, mire. Zamora, Cuauhtémoc López, Policarpio Rojas. Cuauhtémoc López, sí. Sí, fueron los compañeros, ¿no? De Cuco, que en paz descanse. Sí, Ya se nos adelantaron varios ahí. Sí. Policarpo, Rodrigo de Álvarez, Yolanda Domínguez, sí, eran de la oficina. Sí, ¿verdad? Eran todo el grupo. ¿Ya todo el personal? Todo el personal. Bien, seguimos con la siguiente, por favor, la que tenemos de... Bueno, esa ya es en Diario 21. Ah, ya es Diario 21. Esa ya es Diario 21. Fran en su tinta. Sí, ya es Fran en su tinta. Es la que sigue de día tras día. Ya es Fran. Yo me tocaba leerlo a usted en periódico. Yo escribí en Diario 21 también, 16 años, 17 años. Deportes. Así es. Y yo veía su columna también. O sea, antes de ver mis noticias, yo leía qué pasaba con lo que usted escribía, una columna muy seguida. Lo hacen también ahora, bueno, sabemos que el periodismo, es otra de las preguntas que le tengo más adelante también, cambia, ¿no? Adaptarse, ya lo dijo usted, la máquina de escribir, la computadora, y ahora vienen las redes sociales, que son 3 cosas que a usted le ha tocado vivir. ¿Cómo ve ese cambio? Ha sido muy, no complicado, pero sí adaptarse, ¿no? A los tiempos.
Sí, irse precisamente adaptando. Le digo que a mí me tocó el cambio de la máquina de escribir a la computación, estando en el diario de Iguala, porque compraron una máquina offset. Antes era la prensa plana, que hacía un resto de ruido. Que era una maquinota donde escribían los linotipistas y en prensa plana salía el periódico. Cuando sucedía un hecho que querías que la fotografía saliera el otro día, pues no se podía. Porque tomaban la foto, la mandaban a revelar, la mandaban luego la foto a México en un cliché, regresaba a los 2-3 días y ya se publicaba como al cuarto o quinto día. Era prensa plana y ya con el offset tomamos la foto y ya salía ahí. Ese fue el cambio que me tocó en el diario de Iguala y nos dieron un curso de computación especial para todo el personal por el cambio que hicimos. Y después viene la computadora. Ajá, mira, la computadora. Y luego las cámaras digitales también, ¿no? Que también las cámaras digitales, ya con la cámara digital más bajabas en la computadora y ya. Fue una bendición esa cámara digital. En lo personal, ya también que hacíamos deportes, fue creo que una bendición para sacar la foto, ¿no? Del partido. Yo veo que usted en muchas de sus notas no manejaba fotografía. Ahora entiendo por qué de repente, pues de que llegaba y venía y revelala. Se tardaba. Y bueno, pues ya. No, y ahora todo está aquí. Cuando andaba de reportero, andaba con la mochila, con una... primero con... Mira, ahí está. Hablando de la cámara. Andaba con la cámara, andaba con la mochila, con una grabadora de cassette, grande, ¿no? Pero antes de eso, con la libreta escribiendo. Y posteriormente salió la grabadora más de cassette chiquito. Ajá. Ya se fue modernizando. Y ya después salió la cámara digital. Ya no tenías que ponerle el ojo, sino simplemente enfocar. Sí. Y se fue modernizando. Otra, por favor, las imágenes, por favor. Ajá. Un detalle que me tocó también vivir es el cambio de tomar las llamadas de teléfono, las notas que mandaban de Chilpancingo, de Acapulco por teléfono y tomar nota. Después se inventó el fax. Así. Que duró muy poco porque llegó el correo electrónico y lo desplazó. Se acabó. Sí. Esa es la entrevista, ¿no? Que me comenta que luego de repente se junta con el famoso Trini Nava, ¿no? Ahí. Esa es una entrevista que le hice yo a Trini Nava, precisamente. ¿Es en el restaurante igual aquí en el centro o es acá abajo? Ese restaurante ya no existe, la parroquia se llama. Sí, ¿verdad? Fue la parroquia aquí en el centro de Iguala. El centro de Iguala, sí. Con el gran Trini Nava, ¿no? Que bueno, también se mantiene con ustedes, ambos Sí, tiene muchos seguidores, Trini, con su programa de jaripeo. Y puro radio, también. Al igual usted que él no ocupa redes sociales en la cuestión del trabajo, porque así se los piden las reglas, pero tienen su audiencia. Sí, tienen muy seguido. Y le digo, te bajaron de la Sierra Tamborazos y ya estás aquí designado, porque él es de allá, de Chichihualco. Digo, esta foto me da curiosidad. ¿Con quién es? Ella es la actual directora del deporte con la gobernadora, Alma Rocío López Bello. ¿Es Alma Rocío? Fue mi primera entrevista que hice como periodista para el periódico Acción, en el estadio. No había hasta bandera todavía. Ajá, no. Sí, ella es Alma. ¿Es Alma Rocío? Alma Rocío López Bello. ¿Hubo una carrera o ella vino como...? Había ganado, no recuerdo qué había ganado, y vino a dar una conferencia y luego yo lo fui a entrevistar al estadio. Y ahí me dio la entrevista y nos tomamos esa foto histórica. Ya más reciente, hace como 8 años vino al auditorio y nos tomamos otra foto y ya la comparamos porque Luis Luna creo que tiene las dos fotos. Y se acordó ella, ¿no? Se acordó, dice, sí, me acuerdo muy bien de esta foto. Circuló mucho. Ahí tenía el pelo largo. Eso ya es más para acá, ¿no? Ya. Como del 2003, ¿no? Ya, porque ya tiene laptop, ¿no? Ya tenía mi laptop que cargaba también para hacer las notas cuando se presentaba la oportunidad. Así es. Y ese es el famoso ABC, ¿no? Cuando empezó está muy fuerte y bueno, ahí es ABC, que ha cambiado de nombre, ¿no? Sí, ha cambiado de propietarios. La gente lo ubica como Sabrosita, de por vida, ya creo que quedó. Se le quedó, Sí, la gente dice, usted le pregunta por otro, sí, ahí en Sabrosita. Y creo que es un nombre que se le quedó, ¿no? La gente pegó mucho. Sí, ¿verdad? La marca, sí. Pegó la marca de Sabrosita en su momento y bueno, eso ya también es en el estudio, ¿no? Con invitados. Ya son las entrevistas que se programan. Es una funcionaria de salud de la jurisdicción sanitaria dando a conocer los programas que maneja el sector salud. Ahí se ven las cartillas que llevan. Así para es. Mostrar. Pues también en toda esta labor también ha habido premios. Sí. Platicábamos de lo que es el Parlamento, lo veíamos, y premio también de periodismo. De columna. Platíquenos con cuál ganó y cuál fue el tema y cómo es también en esos eventos, ¿no? Que también se ponían intensos en Iguala. Sí. En Iguala hay unos gobiernos que hacían los concursos de periodismo y participé en varios, gané 2. En columna y crónica, ¿no? Columna y crónica gané en Iguala
y una que hacía el Congreso del Estado lo dejó de hacer en el 2004 con una crónica que se llamaba Los diputados para qué sirven, algo así. Es una crónica que hice porque vinieron los diputados, como cada 30 de enero venían a la explanada a hacer su sesión, porque aquí se instaló, de eso sabe mucho Memo de la Cruz, el primer congreso. Aquí sesionó el primer congreso de Guerrero. Y igual fue la primera capital del estado. Y aquí sesionó, por eso cada 30 de enero vienen los diputados. Y en una de esas, pues en lo que llegaban, y empecé a tomar datos, y pues salió la crónica, la hice y la mandé a concursar y ganó. A nivel estatal. Participaron muchos periodistas a nivel estatal. Y en aquel entonces 15,000 pesos, el reconocimiento y una medalla. No, pues era eso. Muy bueno. 15,000 en aquel entonces, ¿no? 2004 estamos hablando. No, todavía estaba bien. Y en crónica también, y en columna, ¿no? En columna municipales, aquí, en Iguala. ¿Qué columna era o sobre qué habló esa ocasión? No recuerdo exactamente, pero es generalmente de política. Cuando escribo columnas generalmente es de política y de repente le meto por ahí algunas situaciones de crónica o de algo, o una vivencia. Pero esa fue de política, fue de la que me acuerdo que ganó fue de una crítica muy argumentada a un gobierno municipal. Y a pesar de eso me dieron el premio, a pesar de que yo estaba criticando a ese gobierno. gané el premio. Pues fue lo bueno, ¿no? Que no se... Pues sí se molestaron a lo mejor, pero reconocieron, ¿no? Que a lo mejor había un error. Sí, porque yo lo hacía con argumentos. O sea, y con eso no hay... Generalmente cuando hago la columna es porque tengo las bases, ¿no? Porque cuando yo escribo, alguien me dijo una vez, si lo escribió Fran, sí le creo. He tratado de seguir, de sustentar todo lo que publico, porque pues, no voy a escribir, no inventar cosas nomás para tener rating, ¿no? Es otra de las cuestiones que he visto. Usted tiene ganado mucho respeto de la gente por la labor que se hace y hablar con la verdad, con fundamento. Y eso creo que es importante en un reportero, ¿no? O sea, mantenerse el tiempo, pero el respeto que le tienen a usted es importante ganárselo, ¿no? Y solamente con la verdad. Generalmente debe ser una regla general de todo periodista, no solamente del reportero, porque periodistas, todos los que hacemos periodismo, pues es la base para que la gente te confíe en ti, ¿no? En la información que tú das, porque es una responsabilidad muy grande. Es un oficio muy noble, pero es una responsabilidad muy grande estar informando. Tú no puedes informar cosas que no son. Han pasado tantas anécdotas en estas situaciones. Me platicaron una, yo no la viví porque en el otro noticiero antes tenía el noticiero a las 8 y en la otra estación también tenían su noticiero a las 8 y me dicen que un compañero, eso ocurrió hace como 5 años, le llegó un WhatsApp de alguien que le mandó, dice, regresando del corte, decía ahí, accidente, balacean funcionario en el centro de Iguala. Regresando del corte vamos a esta nota pues impresionante porque balacearon a un funcionario en el centro de Iguala. Manda a corte, me platicaron, regresan y había abierto y era el negro del WhatsApp. Se lo cotorrearon. Y a mí me habló Gobernación. Estábamos en el Monumento a la Bandera en un evento de los honores que hacen los ayuntamientos. Salí del noticiero y me fui y me habla un amigo de Gobernación y dice, oye, ¿qué sabes de este atentado? Te dijeron digo, no, aquí no hay nada, aquí estamos en el monumento y sesionó el Cabildo, creo, tenían su programa ahí, digo, no hay nada. Y se lo acaban de decir, y me vuelve a hablar y dice, no, ya no, lo cotorrearon, era el negro del WhatsApp. Entonces hay que tener mucha responsabilidad a la hora de dar la noticia. Yo incluso cuando matan a Armando Barrera, en el 2009, estaba en el noticiero, me llega un mensaje del hecho, y digo, cabrón, perdón por la expresión, pero en ese momento se impacta, era el presidente del Congreso, del Congreso local. Sí. Entonces la fuente era muy buena, la que me estaba mandando, pero aún así cotejé y le dije a Ricardo García Tapia, que estábamos con él, digo, checa tú una fuente y yo checo otra, y sí le confirmaron a él, me confirmaron a mí otra fuente, y sí, lo mataron. Vámonos. Entonces hay que soltarla. Tuvimos que conformar, a pesar de que mi primera fuente era muy confiable, confirmamos con otras 2 fuentes para soltar la noticia de que lo habían matado, porque dice, si no fue cierto, eras mal. No se imagina. Sí, como el caso a nivel nacional, ¿no? De esta niña que estaba según bajo los escombros y fue una cosa muy fea. Sí. Un periodista, un reportero, como usted lo comenta,
con todo lo que vive con el paso del año, se puede convertir en digamos que se puede convertir en un cronista, en un cronista de una ciudad, por cómo va viviendo las cosas, porque creo que ustedes lo viven al día. Sí, porque va quedando evidencia, ¿no?, de todo lo que escribes en la columna, en las notas, entonces como lo que acabas de pasar de esa columna o de esa nota deportiva de 1989, ¿no? Va quedando evidencia y puede ser una recopilación. Y, sí, de hecho, llevas la crónica de todo lo que vas escribiendo y, luego en la y viviendo. Sí. Lo puedes hacer, te puedes convertir en cronista. ¿Algún suceso que le guste, lo haya impactado en esto que ha vivido dentro del periodismo? Hablemos en general, puede ser deportivo o de nota general, algo que usted lo haya impactado. Cuando me tocó un tiempo cubrir la nota policíaca para el periódico El Correo. En el Inter, que termina un trienio de Lázaro Mazón y empieza el otro, trabajé en El Correo, en ese Inter 2 años, 3 años, 2 años y medio. Porque terminando el trienio me tomé un año sabático, por decirlo, de descanso. Y ya me invita don Raúl Velasco, que en paz descanse, al Correo. Y en la noche te quedabas en la redacción, pero cuando había algún hecho policíaco, yo iba. Y me tocó cubrir varias veces. Lo que me impactó fue cuando empezaba a ponerse fea la situación, unos entambados aquí en el Cerro de las Antenas, que eran de Sinaloa. Ahí los vinieron a tirar. Ah, caray. Del Güero Palma, en aquel entonces. Sí, desde ahí hasta acá, mire. Hasta acá los vinieron a tirar. O venían de México, no sé, pero sí me tocó el suceso y pues tuve que cubrirlo porque era en ese entonces el reportero policíaco. Tuve que ir y sí me impactó mucho. Y también después me impactó ir al CEMEFO a tomar fotos porque antes publicaban las fotos de los muertitos. Se destapaban. Abiertos. Y tomaba la foto y a veces en la noche, ábreme porque ahí voy. Y muy frío, ¿no? O sea, de repente... Fue lo más impactante que me tocó. ¿Se acostumbra con el tiempo o sí? Pues te acostumbras porque pues ya tienes que hacerlo. Ah, caray. Sí. Y un otro hecho fue cuando existía la Federal de Caminos, agarraron unos cuates con un carro que llevaba marihuana. Y me tocó ya tomar la foto y uno me dijo, ¿te vas a acordar de mi hijo de ta? Sí, órale pues. Pero no pasó a mayores. Era cuando apenas la situación estaba poniendo. Eran de los que llevaban, ¿no? Sí, cubrían las fuentes. Yo iba respaldado por el director del periódico, así que ahí arréglense con él. Si él quería publicar la nota, la publicaba. Yo nomás cumplía con reportear. Con reportear, ¿no? Sí, como reportero. Así es. ¿Cuánto tiempo más habrá Frank Lara para nosotros, para la gente que lo escucha? Vemos si son 36, pero creo que le queda mucho camino todavía. Ya me quiero jubilar. ¿Sí? De hecho, ahí en el noticiero pues ya he tenido pláticas a ver si ya tratar del retiro, pero todavía no me dejan, me piden que aguante un poquito más. Yo creo que unos 4 años más para cumplir los 40 siquiera. Y poner a pausa, ¿no? De repente a la vida. Pues no retirarse del todo, porque mi proyecto más adelante está escribir un libro, o 2 o 3, los que pueda, los que alcance a hacerlo. ¿Sobre? Una sobre lo que mencionabas, de vivencias, ¿no? Vivencias de periodismo, sucesos que me han pasado, como las memorias, pero de manera digerible, ¿no? Que el lector se interese. No poner todas mis columnas una tras otra ya, ¿no? De manera digerible, lo importante, lo destacado. Y otra sobre política, la política en Iguala, cómo se ha manejado desde que yo empecé a escribir la columna, cómo ha cambiado también los gobiernos, cómo los partidos, al final de cuentas, pues son partidos políticos y es un negocio, porque pues aprovechan simplemente para llegar al poder, porque al final de cuentas hacen lo mismo. Un partido critica a otro y llega y hace peor. Y complicada, ¿no? Complicada. La política, yo también siempre me han dicho que si algún día me puedo integrar a algo del ayuntamiento, de prueba, mire, y le digo, mira, yo se me hace muy complicado, no sé, soy muy directo, ¿no? En esta situación, soy muy, no sé, siento que... Como que no va contigo, ¿no? Ajá, exactamente. Y tienes que ser, yo lo dije una vez, tienes que ser hipócrita, tienes que tragar sapos, tienes que mentir, tienes que... Y los políticos, pues eso, así se maneja. Algo de eso. Y pues lo que vaya saliendo, ¿sí? Tengo el proyecto ahorita, pues
me absorbe estar en la radio, te digo. Sí, ¿no? Preparar, me lo comentaba, fue tras bambalinas, preparar el noticiario, ver qué información es la que lleva, bueno, lo de Andrés Alarcón, los deportes, lo de Tasco, ¿no? Que es sí, hacer guiones. Pues eso, hacer guiones es lo que hago en la noche para el noticiero de la mañana y en la mediodía para el noticiero de las 3 de la tarde. Te decía en el corte, una amiga me dijo, pues tu trabajo es muy fácil, llegas 1 hora en la mañana y media en la tarde, sí, pero detrás de esa hora y media hay un trabajo previo. Así es. Que hay que redactar, editar audios y todo eso, ¿no? Así es. Y sí, es absorbente. Muy absorbente. Sí. Así es. De lunes a viernes hay que estar. Ahorita ya descansar. Un ratito, ¿no? Un ratito. Y bueno, y qué bueno que sea un espacio para estar con nosotros porque, bueno, desde cuando ya yo había platicado con usted, ya no platicamos tanto también de Página 1, que también por ahí sí, me tocó colaborar con usted sí, en 1 o 2 reportajes. En el por ahí 2010 publicamos. sacamos una revista que también tuvo éxito en su momento, porque ¿Sí? pues escribían grandes plumas. Sí. El maestro Salvador Román, Guillermo de la Cruz, Sí. colaboraba Ricardo Almazán, Magali Parra. Sí, sí, sí. A mí me tocó hacer el reportaje del pasto sintético. Exacto. Y fue una investigación de ver jugador, hay quien sí, hay quien no, hay quien estaba contento, don Humberto Chón en paz descanse. Y muchos testimonios Sí. que han ocurrido con el pasto después de 13 años. Pues sí ha habido algo de lesiones, pero bueno, Ahí sigue. así es como que se mantiene la cuestión. ¿Algo más antes de despedirnos? Agradecerte, Oscar Molina, la invitación y pues esperemos que haya Fran Lara todavía un ratito más y después a los siguientes proyectos que tenemos en mente. Así es. Antes de ir nos dice Julio César Sánchez, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Julio fue trabajador también aquí, fue operador también y bueno, todavía se reporta con nosotros. Y pues muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Una entrevista más en Perfiles. Con nosotros hoy Frank Lara Valderas, 36 años en el periodismo deportivo, Sí. nota general, columna, radio. Y pues, también en los partidos de fútbol nos faltó comentar también. Sí, transmitíamos. Que la transmisión y usted estaba a nivel de cancha. Sí, ahí hay una foto con Humberto Chón Soto que lo estoy entrevistando para el programa para los sabrositas. Así es, aquella final que pierde San Miguel en penales con Unión Iguala. Le dolió mucho a don Humberto, pero bueno, don Beto más adelante ya había tenido muchas glorias antes con la selección de Iguala. Sí, municipal, en Iguala. Usted le tocó también vivir todas esas crónicas. Sí, el municipal cuando era el San Juan, municipal, Unión, todos los grandes de Iguala. De la primera fuerza, porque en la segunda estaban las Águilas. Antes de irnos, sí me gustaría que le diera un mensaje, una recomendación a esa gente que quiere estudiar periodismo, porque hay gente que se avienta, agarra un teléfono, piensa que no eso, pero un mensaje para esa gente que se quiere dedicar al periodismo. Que se preparen, que conozcan los géneros periodísticos. No se puede hacer periodismo sin conocer los géneros. Es lo básico de todo periodista, conocer los géneros periodísticos para hacer, no es lo mismo hacer un reportaje como hiciste tú del pasto sintético que una crónica, que una columna, que la nota informativa. En la nota informativa, que es de donde la mayor parte desconocen, es que no se opina, simplemente se reporta el hecho y a punto, no opinas, ni le pones palabras de más para hacerle espectacular, como tremendo choque o trágica muerte, muerte y punto, ¿no? O sea, de reportar el hecho. Que se preparen, eso es lo mejor. Hay cursos ahora con la tecnología, o sea, cualquier curso, ¿no? Que se preparen y que sean profesionales, que traten de ser profesionales y no por tener muchos likes y engañen a la gente, ¿no? Hay que ser responsables, hay que tener mucha responsabilidad. Así es. En este oficio, noble oficio del periodismo. Así es. Y bueno, ya más adelante, algún día me gustaría tener una plática con usted, con Julio, con lo trágico. Se oye muy feo, ¿no? Lo trágico del periodismo escrito, ¿no? Lo que es el periódico es prácticamente en Iguala, por lo menos en Iguala está... Ya no salen. Ya no salen, ¿no? Sí. Es triste. Sí. Es triste, es triste. Sí, ya muchas familias vivían de la venta del periódico, los boceadores. Ya prácticamente ningún periódico en Iguala se hace. Así es. Y hoy con Facebook es un mundo de información que se pierde. O sea, hay buena información, pero se pierde. Sí. Porque va corriendo. Sí. Y no hay, antes sabías a dónde ir, dónde estaba la información. Y ahí estabas con Exactamente. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.